¿qué te hace falta para servir mejor a la Iglesia de Cristo? Esa es la pregunta que les hemos estado haciendo y que nos hacemos, digamos, porque tenemos el deber de constantemente estar equipándonos y mejorando para el servicio a la Iglesia, para el servicio y el trabajo en los dones que el Señor nos da. Y los diplomados de nuestra Facultad de Teología Reformada, de nuestro centro de extensión, son efectivamente una manera, un medio por el cual esperamos que todos los estudiantes se equipen y puedan adquirir los conocimientos y nuevas destrezas para el desempeño de sus ministerios. Y en esta oportunidad vamos a abordar, vamos a fijarnos en el diplomado en Teología Pública, ¿ya? En esta oportunidad el desafío va por la siguiente pregunta: ¿qué debemos saber para comprender los fenómenos políticos y opinar desde una cosmovisión reformada? Sin lugar a dudas, los temas de política, los fenómenos sociales están siendo cada día más relevantes. Necesitamos profundizar en cuál es la incidencia de la cultura occidental, de esta visión que tenemos, y cómo la visión reformada específicamente la asume, la interpreta, la transforma, piensa en cómo las estructuras pueden ser transformadas para tener una mirada desde el reino de Dios, ¿ya? Y para esto hoy día nos acompaña el coordinador del diplomado en Teología Pública, el pastor Jonathan Muñoz, y una de las profesoras de nuestro diplomado, la profesora Javiera Abarca, a quienes les doy las gracias y les pido que por favor ustedes se presenten para que podamos comenzar esta conversación. Pastor Jonathan. Súper, muchas gracias, Luqui. Bueno, efectivamente soy el pastor Jonathan Muñoz y ya desde hace un tiempo, digamos, que hemos estado introduciéndonos en el tema de la teología pública en términos genéricos, tal vez viéndolo primeramente como una necesidad en el contexto de la plantación de una iglesia, en un contexto específicamente más secularizado, así que se hacía necesario saber responder a las preguntas sobre temas públicos en general, ¿no? Tanto políticos, pero también como otros tipos de temas públicos, también otros temas de interés público. Y desde entonces hemos estado desarrollando esto y cuando surge la posibilidad de tener un diplomado en teología pública, ciertamente ahí nos ofrecimos también para poder llevar adelante un plan y un pequeño diplomado que nos sirviera para responder. Así que en eso estamos. Soy licenciado en teología por el Seminario JMC de Sao Paulo, en Brasil, y actualmente sirviendo entonces en Iglesia 1, la 12ª presbiteriana de Santiago. Gracias, pastor. Y la profesora Javiera Abarca. Muchas gracias, Javiera, por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias. Bueno, yo soy Javiera Abarca, soy licenciada en filosofía y actualmente me encuentro estudiando un magíster en filosofía. Trabajo en un colegio como profesora de filosofía y además también estoy en el seminario haciendo este diplomado y además también hago el ramo de introducción a la filosofía para los que están estudiando licenciatura en teología. Y me he dedicado a estudiar me he ido más por la filosofía de la religión y últimamente también harto por la filosofía política. Perfecto. Muchas gracias. Y vamos a aprovechar, Javiera, al tiro de entrar en conversación. Conversemos. ¿Por qué es necesario aprender acerca de teología pública, aprender sobre todo, tener una visión frente a todos los fenómenos políticos, sociales que ocurren? Bueno, el diplomado de teología pública tiene distintos matices, los distintos módulos van dando distinto énfasis en cuestiones políticas. Específicamente mi módulo va más por la filosofía, hacemos alguna introducción a algunos filósofos políticos importantes, y en eso creo que es importante que como cristianos tengamos
algunas bases fundamentales de, por ejemplo, la filosofía política para poder comprender mejor los fenómenos políticos que ocurren en nuestra sociedad. Entonces nosotros partimos con la base de que somos seres políticos, ¿sí? Aparte de que nos conformamos como ciudadanos, todos los seres humanos vivimos en estados, conformamos sociedades. Por lo tanto, siendo seres políticos, se hace importante comprender las bases de la política, bases que nos van a poder permitir ejercer o comprender desde nuestra cosmovisión cristiana cómo funcionan las cosas. Y sobre todo esto se hace más evidente cuando pasamos por situaciones políticas complicadas. Nosotros ya lo vivimos en Chile, lo vivimos con el estallido social, lo vivimos con el proceso constituyente. Cuando se vive inestabilidad política es cuando más se hace necesario pensar las cuestiones políticas. Y ya teniendo las bases de una filosofía política o de la teología pública, podemos pensar mucho mejor como cristianos al respecto y ser influyentes en la cultura y en el mundo. Excelente, muy importante eso, ser influyentes desde una visión estudiada, ¿no? Informada, que pueda efectivamente entregar argumentos y iluminar muchas veces, ¿no? Estamos llamados a eso, a iluminar, a reflejar la luz de Cristo, y de repente se ve demasiada oscuridad en todo esto, entonces somos llamados a aportar con un poco de luz en esto. Pastor Jonathan, ¿qué implica entonces, así como si lo pudiéramos llevar más a la práctica, qué implica el comprender la teología pública? ¿Cómo nos equipa eso frente a cosas específicas? Por ejemplo, en estos días, realidad cercana que usted conoce, digamos, en Brasil ha estado ocurriendo un fenómeno social. Perú está con mucha dificultad política en este momento, pasando un fenómeno muy similar al que vivimos acá en Chile. Entonces, ante todos estos fenómenos que ocurren, no sé si fenómenos, pero todos estos eventos que combinan tantas cosas, ¿no? Ideología, política, etcétera. ¿Cómo este diplomado nos equipa ante esos eventos? Súper. Mira, claro, yo creo que una de las primeras cosas fundamentales es que cuando este tema de la teología pública, y es lo que nos esmeramos, sobre todo en los primeros módulos, es tratar de definirlo bien. Porque efectivamente, a pesar de ser una disciplina que por lo menos con ese nombre nos lleva mucho tiempo siendo desarrollada y está todavía, sobre todo en el contexto de América Latina, está todavía en ciernes, digamos, pero el desafío que nosotros nos propusimos es pensar los asuntos públicos desde la teología. Ese es un aspecto que es fundamental. Y para eso nosotros partimos desde algunos supuestos, y uno de esos supuestos ciertamente es el supuesto de la escritura, de la revelación escritural, de la revelación bíblica, como la revelación del propósito de Dios para la historia de todo el mundo, y que por lo tanto afecta a toda vida humana, de todas las sociedades, porque Dios tiene un propósito cósmico, global, histórico. Nos resistimos vehementemente como cristianos y como reformados aún más, pero primeramente como cristianos, a que nuestra fe se reduzca a solamente una devoción privada. Sabemos y entendemos que la encarnación del Verbo, así como la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día, son hechos históricos que marcan la historia en un antes y un después. El mismo Dios, creador de todas las cosas, se encarna en Jesucristo, que es nuestro Salvador, quien resucita el tercer día y envía su Espíritu para empoderar a la Iglesia, para llevar a cabo los propósitos que Él tiene en la historia. Entonces, para nosotros en esto no hay segundas lecturas, ni tampoco visiones metafóricas de esto, no. Son hechos reales ocurridos en el tiempo y en el espacio, históricos, así lo creemos,
así lo entendemos, y desde este prisma miramos la historia de los pueblos, la historia de nuestros países, la historia del mundo, la historia de nuestras comunidades, tanto a nivel más macro como más pequeño. Así que partimos desde ese supuesto. Así que sí, la teología tiene mucho que decir sobre las temáticas en las cuales se va o que van ocurriendo a nivel público, ¿no? Pero además, como esta diferencia, esta separación tan clara entre lo público y lo privado que nos trae la Ilustración a partir del siglo XVIII en adelante, donde esta separación se vuelve tan, ¿no?, tan aparentemente, ¿cierto?, aparentemente clara, porque ahí va a depender de la teoría dónde va a poner el límite, pero se supone que hay una diferencia clara entre lo público y lo privado, y todo ya lo manejamos, lo hablamos como si fuese natural, y por siglos nunca existió esa diferencia, o no fue tal como la concebimos ahora. Entonces, la idea de que existan temas públicos, a algunos les parece paradojal, ¿no? O paradójico, ahí siempre me confundo cómo es la palabra en castellano, pero les parece una paradoja que la teología tenga que hablar sobre temas públicos, cuando la teología pareciera tener que ver con devociones privadas particulares que no pertenecen al mundo de lo público, pero sabemos hoy, y en general eso en el ámbito de las ciencias sociales, incluso las ciencias de la religión, la misma filosofía, etcétera, ya es un reconocimiento, yo diría, amplio entre la academia, los estudiosos, los eruditos, que esa separación en muchas cosas fue muy artificial y ciertamente no da cuenta de la realidad. Y que sí, los temas de fe, los temas considerados religiosos, tienen mucho que ver e inciden enormemente en los temas públicos. El tema de las comunidades musulmanas, por ejemplo, en Europa, es un tema enorme donde evidentemente Europa, que estaba tan empeñada en separar lo público de lo privado y restringir la religión a la esfera de lo privado, separando a lo público, hoy se ve con un dilema grande porque ciertamente esa división no existe para el musulmán, para el islámico y para cualquier creyente cristiano, ¿cierto?, bíblico, tampoco existe. Entonces ciertamente vemos también que las mismas autoridades que se preocupan con las comunidades musulmanas, también hoy día, por ejemplo, en Francia, por dar un ejemplo, muestran y han hablado y han sido muy explícitos en expresar su preocupación con las comunidades evangélicas. Justamente las comunidades evangélicas más ortodoxas en su fe, que ellos catalogan como fundamentalistas, ¿no? Les ponen ese nombre, y que no necesariamente todas ellas son fundamentalistas, pero les ponen ese nombre, ese mote, porque no saben cómo llamar a esta fe, que en el fondo fue la fe que forjó Europa en sus primeros siglos. Justamente los grandes teólogos y pastores, ¿cierto?, de los primeros, vamos a ponerle 16, 17 siglos del cristianismo, incluyendo los reformadores, al no tener esta división, esta separación entre lo público y lo privado, los temas públicos eran abordados desde una convicción, desde convicciones teológicas. Y muchas de las discusiones políticas también se deben a lo teológico, y ahí ya hay muchas teorías en el campo de la política, la misma teología política, ¿cierto?, que es un ámbito bien específico y tenemos un módulo sobre eso. Así que, resumiendo, estos módulos buscan dar las primeras herramientas, los primeros elementos para poder abordar temas públicos desde la teología y para mirar también cómo hay temas teológicos por detrás de los grandes asuntos de interés público, ¿cierto? Sea temas ecológicos, temas relacionados con el medio ambiente, temas relacionados con el arte, la cultura y el desarrollo cultural, ciertamente también temas relacionados con el asunto político, ¿cierto? Etcétera. Entonces, los temas de interés público tienen por detrás muchos temas teológicos que no han sido debidamente abordados, investigados o tratados. Y este diplomado tiene la intención de dar una pincelada de algunos elementos muy fundamentales para que a partir de aquí podamos empezar a pensar y a ver en el entramado de los temas públicos y sociales, ver, identificar cuáles son aquellos hilos teológicos que están en ese entramado, ¿no? Porque no son pocos. Ajá, así es. Política, historia, filosofía suena un poco difícil, ¿no? Como que podría asustar a cualquiera, ¿no? Pero ¿cómo ha sido la experiencia de los alumnos, Javiera? ¿Cómo ha sido este diplomado? Se ha dictado ya en 2 años, ¿sí? El primer año fue el año 2021 y el año 2022 recién pasado.
y vamos entonces por una tercera cursada, digamos, para este diplomado. Y claro, podría cualquiera asustarse después de escuchar recién al pastor Jonathan, pero Javi, cuéntanos cómo es la experiencia para el alumno de estos diplomados. Algo de complejidad va a tener, pero en realidad nosotros siempre lo hemos comprendido como algo que pueda ser introductorio y que pueda dar las bases a los estudiantes para comprender esto, para comprender en general qué es la teología pública. Entonces, la exigencia en realidad va a ser esa. La idea es que esto se pueda complementar también con los trabajos y los distintos estudios que puedan tener los estudiantes. Y en general nosotros creemos que la experiencia que han tenido los estudiantes ha sido muy buena. Lo ha ayudado a reflexionar y a mirar la política desde otra perspectiva, comprendiendo que la política no es solo aquello que hacen los políticos que vemos en la televisión, sino que tiene bases y fundamentos que son importantes que como cristianos podamos tener. Y ha servido mucho, por ejemplo, yo he conversado con algunos estudiantes de carrera en ciencias sociales, que en la universidad se encuentran con un ambiente que puede ser muy hostil para su fe cristiana y no saben bien cómo involucrarse o qué pensar o qué reflexionar en torno a los conflictos políticos que sobre todo se dan en las universidades, y este diplomado les ha servido para tener esa base que ellos les ayuda a comprender la cosmovisión cristiana y cómo un cristiano puede o no desenvolverse en política, qué cosas los cristianos han reflexionado con respecto a la política, cómo comprender la cosmovisión cristiana también desde el ámbito político, que son todos estos temas que a los jóvenes que están estudiando en universidades se les hace muy complicado ir asumiendo, sobre todo en sus primeros años. Y se pueden ver como inclinados a ciertas corrientes políticas, que no está mal que lo estén, pero en realidad nosotros no estamos enfocados a inclínense por este partido político o por este otro. No tiene nada que ver con eso. En realidad solo son las bases, sentamos las bases para el actuar político o el reflexionar político como cristiano. Y también para aquellas personas que ya son más adultas o que se encuentran trabajando, y se pueden ver también en esta angustia por los fenómenos políticos que ocurren en el mundo, sin lugar a dudas, para cualquier cristiano que se encuentre en esa situación y se encuentre, y nos encontramos en esta situación todos, en realidad, de conflictos políticos, para cualquier cristiano que está ahí, sin lugar a dudas, para la experiencia que yo he escuchado respecto al diplomado han sido muy buenas, porque la ayuda también a poder reflexionar y ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué significa que tal persona esté diciendo esto? ¿A qué teoría política está yendo como cristiano? ¿Qué puedo pensar sobre esto? ¿Y cómo puedo yo desde mis herramientas y desde mi círculo poder influenciar o reflexionar en torno a ello? Entonces, las experiencias que yo he escuchado al respecto en realidad han sido de mucho beneficio para los que han estado en el diplomado. Claro, porque hay un factor que además cruza todo esto que hemos conversado en este momento, que tiene que ver con las comunicaciones, con los medios de comunicación, y no solamente con los medios de comunicación tradicionales, sino que particularmente con las redes sociales, ¿no? Y es muy frecuente ver opiniones muy rápidas, ¿cierto? Muy a la ligera, por decirlo de alguna manera. Y que los cristianos, nosotros como cristianos, como cristianas, necesitamos, es como imprescindible que nuestra opinión sea siempre desde el conocimiento, desde el saber a lo que nos estamos refiriendo. Por eso es que estos elementos, ¿cierto?, son los que conforman principalmente este diplomado. Tenemos un grupo privilegiado de profesores que dictan este diplomado, y por eso es que me gustaría pedirle al pastor Jonathan que pueda compartir un poco esa experiencia desde los profesores, porque comenzamos, como usted decía, con un anhelo de establecer este programa, ¿cierto?, las bases de este programa, pero sin lugar a dudas hay una evolución natural en todo programa de estudio, ¿cierto?, en todo currículum. Y aun cuando es un diplomado,
podríamos decir, con pretensiones simples, ¿sí? Pero fundamentales, ahí se da ese fenómeno, ¿no, Pastor Jonathan? Nosotros mismos nos vemos desafiados a pensar los temas públicos desde una teología reformada, desde la confesionalidad que es propia de nuestro seminario. Nosotros pertenecemos evidentemente a un seminario y somos parte de una comunidad eclesial, somos un brazo de una comunidad eclesial confesional, como es la Iglesia Presbiteriana de Chile, y desde allí también desafiamos y buscamos cómo desde esta visión confesional podemos nosotros pensar los temas públicos. Así que para nosotros, como parte de este diplomado, los profesores, implica primeramente hacer esta reflexión. Ahora viene un tema muy interesante que tratamos también de que esta reflexión se haga, si bien estamos parados desde una visión bastante confesional, también está el desafío de buscar hacerlo desde una visión evangélica, pero lo suficientemente ecuménica para abarcar también a aquellos hermanos y hermanas de otras tradiciones evangélicas que vienen también a tomar este diplomado. Y ahí también tenemos profesores, bueno, especialmente uno de ellos, ¿cierto?, que viene de la tradición más pentecostal, quien también contribuye en este diplomado con uno de los módulos, también desafiándonos a pensar los temas específicamente de la teología política. Para nosotros como profesores yo diría que es por lo tanto un desafío, porque estamos replanteándonos cosas a veces para poder presentarlas o para poder sumarlas al módulo, a veces manteniéndonos actualizados con las lecturas para poder aportar con esas lecturas. Ahora mismo yo me encuentro aquí leyendo un libro con respecto al tema de la doctrina social protestante. Conocemos bastante sobre la doctrina social católica, la doctrina social de la Iglesia, como se le llama. Es un tema de interés público, o fue un tema de interés público en décadas pasadas muy importante, pero poco conocemos sobre la doctrina social protestante y lo que se puede articular desde la cosmovisión protestante, un poco más amplia, más allá de los específicamente reformados. Y sí, hay mucho que aportar. Y por lo tanto, por ejemplo, esos son temas que comienzan a ser traídos, ¿cierto?, a este módulo o a este diplomado. Así que para nosotros como profesores ha sido un desafío constante. Y bueno, ahí está el desafío un poquito, solamente al propósito de lo que tú dijiste, ¿no? Es un tema esto de las burbujas de información que se generan en redes sociales. Tenían la intención y fueron diseñadas de ser herramientas para el encuentro global y diversificado, ¿cierto?, donde pudiésemos ver cómo las cosmovisiones eran confrontadas y dialogaban unas con otras. Pero nos hemos encontrado con verdaderos nichos donde se generan burbujas de información, donde la gente se retroalimenta, se reafirma y incluso llega al punto de la exacerbación y la exageración de ciertas posturas, porque solamente se retroalimentan entre ellos mismos y los que piensan igual. Es peligroso ese tema, ¿no? Es un tema que está bastante bien estudiado, ¿cierto?, y documentado, pero es un tema también. Entonces, para nosotros en el diplomado, nosotros consideramos muy importante que puedan salir de esas burbujas de información y también beber de fuentes un poco más diversas. Así que también los profesores tratamos de hacer ese esfuerzo, porque, bueno, es complejo. Tú comentabas al inicio sobre, por ejemplo, lo ocurrido en Brasilia este domingo que recién pasó. Una gran parte de esas personas que fueron allá a Brasilia a invadir las sedes de los tres poderes del Estado estaban justamente recibiendo todo tipo de información a través de WhatsApp cerrados y de grupos de autodenominados patriotas que solamente se retroalimentan en sus opiniones y en sus visiones, cayendo en el caso de varios de ellos casi en un terraplanismo, ¿no? político, o sea, teorías de la conspiración de las más absurdas y variadas, claro, partiendo desde las críticas legítimas. Hay muchas críticas legítimas, válidas, se parte desde ahí, pero desde ahí se empieza a estirar el chicle hasta llegar muchas veces a verdaderos terraplanismos políticos que obviamente motivan a las personas que supuestamente en nombre de la democracia vayan a destruir los tres poderes del Estado que aseguran la democracia en el país. Entonces, claro, ese tipo de situaciones, y también la vivimos aquí también en el estallido social, ¿no? Pero vemos que esas cosas son complejas. Así que también desafiamos un poquito para los profes
ese desafío, ¿no? Infórmense bien, comprueben las fuentes, es todo un tema también tratar de que la formación pase por eso también, y lean los clásicos, no los menosprecien, es un error menospreciar, hay que leer a Aristóteles, hay que conocer a Maquiavelo, hay que darse la pega de entender, ¿cierto? Que hablaban sobre temas políticos, Calvino, Lutero, hay que ir a los clásicos, necesitamos ir a ellos. Le voy a pedir a la profesora Javiera que les deje la invitación a ser parte de este diplomado, a estudiar, a tomar este desafío, y que ahora ya estamos con las matrículas abiertas, con las inscripciones, ya estamos recibiendo sus inscripciones, así que por favor, querida Javiera. Bueno, los dejamos a todos invitados a que puedan matricularse e inscribirse en este diplomado de Teología Pública. Sin duda alguna va a ser de mucho provecho para ustedes, van a aprender los principios básicos de la teología pública, de la filosofía política, de la cosmovisión cristiana, todas estas cosas que van a ser útiles en nuestro desempeño como cristianos en la cultura y en la política. Así que los dejamos a todos invitados y nos veremos en las clases. Eso, excelente, excelente. Pastor Jonathan, por favor, también deje aquí invitada a la gente. Sí, simplemente reafirmar que necesitamos darnos el tiempo de pensar las cosas, necesitamos salir de esta inmediatez de información, donde la información viene cortada, entrecortada, y donde nos reafirmamos unos a otros en las burbujas de información que se generan en las redes sociales, grupos de WhatsApp, etc. Hay que salir de esas burbujas, tomar un poco de aire fresco, salir de ese aire viciado, y para eso hay que tomarse el tiempo. Así que también desafiarlos en ese sentido, vale la pena. Lo que uno invierte en tiempo, en lectura, no los sobrecargamos con demasiada lectura. Es importante que sepan que los diplomados en general están diseñados para gente que está ocupada, así que buscamos no sobrecargarlos, pero sí darles algunos elementos esenciales, y ustedes van a poder conocer algunas cosas fundamentales que nos van a ayudar a pensar las cosas desde las bases, a replantearnos las cosas, y lo bien que nos hace mirar o tener miradas distintas, tener miradas de gente muy antigua que ya pensó estos temas, como el bien común, el rol del Estado, etc. Y replantearnos estas cosas, y es que ese aire fresco entre para que ojalá nosotros podamos ser sal, que yo creo que es el objetivo, ser sal de la tierra, y no ser igual que el resto de la carne que se está pudriendo en la polarización. De todos los colores hay polarización hoy día en el mundo, y nosotros como cristianos somos llamados a desafiar de esa podredumbre polarizada y ser sal. Así que para eso es que tenemos que darnos el tiempo de pensar, reflexionar, leer, y este diplomado está pensado para eso. Así que todos cariñosamente invitados. Excelente, les doy las gracias al pastor Jonathan, a la profesora Javiera Abarca, que hoy día nos han acompañado en esta conversación acerca del diplomado en Teología Pública. Reiteramos, las matrículas, las inscripciones se encuentran abiertas. Ustedes pueden en nuestras redes sociales, siendo @seminarioipch en Instagram y también en Facebook, encuentran allí el formulario de contacto para que ustedes dejen sus datos y nosotros nos comunicamos con ustedes para poder atender todas sus consultas. Estos diplomados son online, ocupan una modalidad que es asincrónica, lo que implica que cada alumno, ¿cierto?, tiene la posibilidad de autodefinir sus horarios de estudio, el tiempo que necesita para dedicarle a la lectura, ¿cierto?, a las clases. Las clases están en videos en el aula virtual, de manera que están todos los recursos pedagógicos, todos los recursos para que, como decía el pastor Jonathan, una persona ocupada, que sabemos que trabaja, que tiene familia y que muy seguramente también tiene compromisos y responsabilidades en su iglesia, pueda tomar este diplomado y equiparse para poder servir mejor y para, como decíamos, ser sal y luz como el Señor nos manda. Así que les agradecemos y
reiteramos, quedan todos invitados, también se pueden comunicar con nosotros en el mail secretaría.académica@facultaddeteologiareformada.cl o en coordinación, coordinación, @facultaddeteologiareformada.cl. Bien, muchas gracias y nos vemos para la próxima.